Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. En este episodio comenzamos una serie especial dedicada a uno de los capítulos más oscuros y menos recordados del antisemitismo europeo, las matanzas de judíos en la península ibérica en el año 1391. Una ola de violencia que comenzó en Sevilla y se extendió rápidamente a Córdoba, Toledo, Valencia, Barcelona, Mallorca, Lérida, Cuenca, Madrid y muchas otras ciudades de Castilla y Aragón. Miles de judíos fueron asesinados y decenas de miles más fueron forzados a convertirse al cristianismo o a huir. Fue un antes y un después para el mundo sefardí. Antes de adentrarnos en los horrores que marcaron ese verano sangriento, es importante detenernos un momento a comprender quiénes eran los judíos que vivían entonces en la península ibérica. Judíos que no llegaron en ese siglo, sino que llevaban siglos, incluso más de 1000 años, construyendo comunidades, conservando su fe y contribuyendo a la cultura hispánica. Sefarad es el nombre hebreo para la península ibérica. Desde tiempos del Imperio Romano, comunidades judías se habían asentado en Hispania. Algunas tradiciones incluso remontan su llegada al exilio tras la destrucción del primer templo de Jerusalén, aunque la presencia histórica comprobable comienza en los primeros siglos de la Era Común. A lo largo de los siglos, estos judíos desarrollaron una identidad propia, los judíos sefardíes. Tenían su lengua, su liturgia, sus costumbres y una profunda vinculación con las tierras que habitaban. Durante la época de dominio islámico, especialmente en Al-Ándalus, florecieron. Vivieron lo que muchos llaman la edad de oro de la cultura judía en la diáspora. En ciudades como Córdoba, Granada y Lucena, los judíos fueron médicos, traductores, poetas, matemáticos, filósofos. Fue la época de figuras como Maimónides. Pero incluso cuando los reinos cristianos fueron reconquistando territorios, las comunidades judías lograron sostenerse, muchas veces gracias a sus funciones administrativas, diplomáticas o financieras. En el siglo XIV, los judíos sefardíes estaban presentes en casi todas las ciudades importantes. Sus barrios, conocidos como juderías, eran a veces amurallados, otras veces abiertos, pero siempre con vida comunitaria organizada. Había sinagogas, escuelas, tribunales rabínicos. Su situación legal era ambigua, eran protegidos por el rey, pero también segregados por la iglesia. Vivían bajo presiones fiscales, restricciones sociales y el peso constante de la desconfianza. Y sin embargo, resistían, conservaban su fe, su idioma, su cultura. En Castilla, en Aragón, en Mallorca, en Cataluña. En Sevilla. Y es en Sevilla donde comienza la tragedia. La ciudad de Sevilla, a fines del siglo XIV, era una de las más importantes del Reino de Castilla. Su comunidad judía era también una de las más grandes y prósperas. El barrio judío, la judería, se encontraba en el corazón de la ciudad, con sinagogas, comercios y viviendas que reflejaban siglos de presencia. Allí vivían unas 200 familias, muchas de ellas dedicadas al comercio, la banca, la medicina o la orfebrería. Era una comunidad cohesionada, con su estructura institucional, vida intelectual y arraigo económico. Pero también allí comenzó a gestarse el odio. Ferran Martínez, arcediano de Écija, fue uno de los predicadores más fanáticos de su tiempo. Durante años, desafió las órdenes tanto del rey como del arzobispo, predicando abiertamente contra los judíos. Instaba a cerrar sinagogas, a impedir que los judíos ocuparan cargos y exigía su conversión por la fuerza. Sus palabras no caían en el vacío. En una ciudad afectada por crisis económicas, tensiones sociales y un creciente resentimiento, su mensaje encontraba eco. En 1390 murió el arzobispo que intentaba contenerlo, y poco después falleció el rey Juan I de Castilla, dejando un vacío de poder. Su hijo, Enrique III, era menor de edad. El reino entró en regencia. El momento fue aprovechado por Ferran Martínez para intensificar su campaña de odio. Durante meses se acumuló el veneno en las calles, hasta que finalmente estalló. Ya en marzo de 1391 hubo un primer intento de masacre en Sevilla.
La violencia estalló en las calles, varias casas de judíos fueron asaltadas y algunos asesinados, pero la nobleza logró contener por entonces la situación. Sin embargo, fue una señal clara de lo que estaba por venir. La tensión seguía creciendo. El 6 de junio de 1391, una multitud instigada por años de prédica antijudía se dirigió hacia la judería de Sevilla. El grito era claro: bautismo o muerte. La turba entró con furia. Saquearon casas, profanaron sinagogas, asesinaron a familias enteras. No fue una simple revuelta. Fue una matanza sistemática. Las calles quedaron cubiertas de cadáveres. Los gritos, los incendios, la desesperación. Algunos intentaron esconderse. Otros huyeron. Pero muchos murieron. Miles. Y los que no murieron fueron obligados a aceptar el bautismo para salvar la vida. Hubo mujeres y niñas judías que fueron capturadas y vendidas como esclavas. Otros judíos fueron obligados a besar la cruz bajo amenaza de muerte. Muchas sinagogas fueron tomadas por la iglesia y transformadas en templos cristianos. Una de ellas es hoy la iglesia de Santa María la Blanca, símbolo de una conversión de piedra que sustituyó al alma de una comunidad. La judería de Sevilla dejó de existir de la noche a la mañana. El barrio fue renombrado Villa Nueva, como si se buscara borrar incluso el recuerdo de su antigua identidad. Sevilla fue castigada con una multa por el rey por haber permitido la matanza. Durante 10 años pagó una sanción anual, pero el daño ya estaba hecho. De las cientos de familias que habitaban la judería antes del pogromo, solo unas 50 sobrevivieron como judíos, viviendo dispersos, en la pobreza y bajo constante sospecha. Sevilla se convirtió así en laboratorio del odio, una advertencia de lo que podía suceder cuando los líderes incitaban al miedo y la violencia sin enfrentar consecuencias. Lo que ocurrió allí no se detuvo. En los días y semanas siguientes, un río de sangre y conversión forzada se extendió por Córdoba, Toledo, Valencia, Barcelona, Mallorca, Lérida, Cuenca, Madrid y otros lugares. Aplastadas no solo las vidas, sino también las instituciones comunitarias judías, nacieron los conversos, hombres y mujeres atrapados entre la vida cristiana impuesta y una herencia judía que no podían abandonar del todo. En las décadas siguientes, muchos serían perseguidos por la Inquisición, acusados de mantener su fe en secreto. El año 1391 se transformó en una grieta irreparable, un antes y un después para Sefarad y el mundo judío. En este episodio hemos querido empezar por Sevilla porque ahí comenzó el terror. Pero la historia continúa. En los próximos episodios recorreremos ciudad por ciudad las heridas de 1391. Córdoba, Toledo, Valencia, Barcelona, Mallorca, Lérida. Iremos tras las huellas de un pueblo perseguido, de comunidades que fueron forzadas a desaparecer y de una identidad que se fragmentó para sobrevivir. Gracias por escuchar este episodio de Antisemitismo en la Historia. Te invitamos a seguir con nosotros esta serie sobre las matanzas de 1391.